Hola a todos, ¿cómo están? Dándole gracias a Dios porque nos permite entrar a tu casa, a tu corazón, a tu matrimonio con estos estudios. Mi esposo y yo pues le damos gracias, ¿no? Porque sin duda alguna muchas personas, muchos matrimonios pensamos que ya tenemos lo necesario, ¿no? Para poder sobrepasar la prueba o las temporadas, ¿no? Y nos damos cuenta, aquí en casa nos seguimos dando cuenta que necesitamos seguir siendo enseñados, perfeccionados, santificados, porque es muy probable y es muy seguro que lo que Dios nos dé hoy lo usemos en los días que han de venir, en las siguientes temporadas. Así que oramos a Dios porque hoy recibas lo necesario para que lo puedas usar en las siguientes temporadas que ha de pasar tu matrimonio. Temporadas tanto de escasez como de abundancia. Entonces, saber manejarlo correctamente es una bendición de Dios. Seguimos con el tema del perdón. ¿Sí te has dado cuenta que el principal motivo o causa por la cual los matrimonios y se divorcian o las parejas se separan es la falta de perdón? Bueno, te pido que observes con sinceridad tu matrimonio y te des cuenta que la mayor parte de tus peleas han sido por la falta de perdón. El abismo o leve separación entre ustedes ha sido y seguirá siendo la falta de perdón. Habrá situaciones, como aquí quiero enfatizar, habrá situaciones donde tu vida esté en peligro, porque estés expuesto o expuesta a situaciones de abuso extremo o de violencia extrema. En este caso es diferente. Es obvio que te tienes que apartar de tu cónyuge esperando que pase esta situación, que se resuelva. No pongas en riesgo tu vida si es un abuso físico. Si es violencia física. Entonces, déjame decirte que aún así, apartándote o poniendo tierra de por medio porque hay violencia física o extrema, vas a necesitar perdonar. Es solo a través del perdón que Dios te va a guiar hacia el siguiente paso. No vas a avanzar si no perdonas, aún lejos de la persona que te violenta. Regresemos entonces con los matrimonios que estamos o que hemos pasado situaciones de sencillas a graves por falta de perdón. Ok, tú me preguntarás, pero ¿cómo perdono? ¿Cuál es el proceso y cómo puedo hacerlo? Especialmente cuando no te sientes capaz de perdonar, ¿no? Bueno, pues déjame decirte que tenemos un modelo. A alguien que entiende perfectamente lo que es perdonar. Perdonar a quien te ha lastimado y así, perdonando, pues trascender. Vamos a aprender de la persona de Jesús y de sus enseñanzas. Déjame recordarte, o si no ya lo sabes, pero si no lo sabías contarte, que a Jesús le hicieron más daño que a cualquier otro ser humano. Tú me preguntarás, ¿por qué? ¿No? Obviamente conocemos historias de sufrimiento y de abuso a otros seres humanos. Déjame decirte por qué Jesús sufrió más daño que cualquier otro ser humano. Pues porque como tú y yo sabemos, todos los pecados del mundo, incluidos los tuyos y los míos, cayeron sobre él injustamente. Pero así estaba planeado, para tu salvación y para mi salvación, para la redención del mundo y de tu matrimonio. Es por eso que te digo que Jesús sufrió y fue dañado más que cualquier otro ser humano, porque Él absorbió, Él cargó con nuestros pecados y nuestras culpas sin merecerlo. Ok, entonces, ¿qué nos enseñó Jesús acerca del perdón? Nos enseña cómo lograrlo en 3 pasos. No te vengo a ofrecer como las revistas que podemos leer, ¿no? Salve su matrimonio en 4 pasos, ¿no? Vuelva el fuego a su matrimonio en 2 sencillos pasos. No, estos pasos que te voy a dar son verdaderos, están basados en roca fuerte. Además, te van a librar del rencor, y de la amargura que se ha provocado entre tú y tu cónyuge y que han desembocado en un difícil diario convivir. Te voy a decir estos pasos, son 3. El primero, compasión. Jesús se compadeció de su ofensor. El segundo, entregar. Jesús entregó la ofensa que recibió a su Padre Celestial. Y el tercero, esperar. Jesús esperó con fe la ayuda del Padre.
Entonces, te los repito: compasión, entregar y esperar. Vamos a ver cómo es. Estos pasos quizá ahorita te puedan parecer extraños e incluso imposibles de practicar, o bien me podrás estar diciendo justo en este momento: sí, Sandra, pero tú no sabes cómo es mi pareja. Déjame terminar, por favor. Te estoy diciendo y pidiendo que confíes en alguien que sí te entiende perfectamente y que además te ayudará, te motivará a perdonar. Él sí tiene el poder para motivarte y animarte a perdonar. Otro ser humano no, solo el que te creó. Bueno, estos pasos, compasión, entrega y espera, son seguros para sacarnos de la falta de perdón y de la amargura que esto provoca en nuestros corazones y andar, como comúnmente se dice, siendo tóxicos con las siguientes parejas o en las siguientes oportunidades con nuestro matrimonio. ¿Alguna vez has pensado en sentir compasión por tu cónyuge? ¿Alguna vez lo has pensado? ¿Qué pasaría si me atrevo a sentir compasión por mi cónyuge? No es lo mismo que lástima. La lástima es un sentimiento que no ayuda, que es como el miedo, paraliza. La compasión es un sentimiento que nos motiva a ayudar al que nos ha lastimado. Bueno, ¿alguna vez has pensado en entregarle a Dios tus sentimientos de ofensa que te han ofendido? ¿Y alguna vez has pensado en esperar con fe, la ayuda de Dios para ti? Bueno, suena grandioso, me dirás, pero no somos Jesús. Es más, estamos en niveles de perfección diferentes, ¿no? O sea, Él es Jesús, yo soy cualquier ser humano, ¿no? Además, no puedo hacer esto que Jesús hizo. Bueno, ten la intención de saber cómo lograrlo, por favor. Te pido que continúes y que tengas la intención de querer lograrlo, siendo guiados y aconsejados con amor y mucha paciencia. Jesús, déjame decirte que no está en un nivel distinto en lo absoluto. El convertirse en hombre y habitar entre nosotros, Él se puso nuestro uniforme, por así decirlo. Nos entiende perfectamente lo que es necesitar perdonar a alguien. Jesús no es un modelo que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mira, en Hebreos 4:15 dice: nuestro sumo sacerdote, Jesús, comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de ellas como las enfrentamos nosotros. Sin embargo, a diferencia de nosotros, Él no pecó al enfrentar estas debilidades. Continúo con el versículo 16. Así que acerquémonos con toda confianza a un trono de gracia, a su trono de gracia, de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. No lo vas a hacer en tus fuerzas. Dios te va a ayudar con gracia abundante para ti, para que lo puedas lograr. No es algo que tú vas a hacer. Lo único que Dios pide de ti, bueno, Dios no necesita nada de nosotros, pero lo que pide de ti es tu intencionalidad, el querer hacerlo. ¿Ok? Bueno, entonces, tú puedes aprender de este maravilloso y efectivo método que Jesús nos modela. Entonces, si estás harto de enojarte con tu pareja todo el tiempo, o si estás cansado de llevar la carga de un espíritu rencoroso que apenas te hacen algo, y bueno, ¿quién no? Sacamos la historia de hace 20 años atrás, ¿no? Algo de hoy puede llevarnos a 20, 15, 10 años atrás a recordarlo con dolor y regresar con más amargura a nosotros. No será en automático. Tendrás que ser intencional para trabajar en ello. ¿Qué pasa si no lo haces, no? ¿Qué pasa si no perdonas? La falta de perdón te calmará, te va a llevar, a un fuego que quema, pero al final no te mata. Tu falta de perdón te colocará lo suficientemente cerca de las llamas de este fuego como para sufrir dolor, pero lo suficientemente alejado de estas llamas como para que nunca mueras. En pocas palabras, la falta de perdón te hace sentir todo el dolor de este fuego consumidor que es la falta de perdón, pero al final no te morirás, padecerás un dolor constante. Entonces,
Es obvio que ningún matrimonio es igual, ¿no? Algunos tendrán que perdonar ciertas situaciones, como lo dije al principio, situaciones muy difíciles, pero algunos otros vamos a perdonar, no situaciones más sencillas, pero situaciones que de verdad nos marcaron, ¿no? En pocas palabras, en todo matrimonio ha habido maltrato y dolor. No hay un matrimonio que no haya padecido dolor por causa del otro, ¿no? Así que comencemos con el uno. Cuando tu cónyuge se vuelve el ideal para ser compasivo, ¿no? Cuando tienes compasión, quieres ir más allá de la ofensa. Sentir compasión es ir más allá de la ofensa, para ver otros factores que nos van a ayudar a explicar el por qué nuestras parejas o nosotros hemos ofendido. La compasión nos va a llevar a ver más allá. Veamos cómo Jesús es un ejemplo de compasión. Mientras Jesús sufría una horrible agonía en la cruz, oró lo siguiente, y yo sé que tú te acuerdas: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23. Entonces, él pidió perdón a Dios, a su Padre, a nuestro Padre, por el daño que le hacían, este terrible daño que le hacían sus agresores. Jesús oró pidiendo perdón de los judíos y de los soldados romanos que participaban en su crucifixión. Él los perdona porque pudo mirar más allá, más atrás de este atroz crimen. Él pudo ver en ellos, en sus agresores, la ignorancia, la falta de temor a Dios y el odio ciego que los había llevado a hacer este daño. Jesús miró la verdadera condición de sus enemigos. Tuvo que tener una visión dentro de su compasión para entender por qué lo hacía. Sintió compasión por ellos. ¿Te das cuenta? Vio en ellos ignorancia, falta de temor a Dios y el odio ciego que los dominó para cometer este acto tan terrible contra Jesús. Jesús mira la verdadera condición de sus enemigos y siente compasión por ellos. En Primera de Pedro, te voy a leer este hermoso versículo. Dice: por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros, ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. Pues las Escrituras dicen: si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua del hablar el mal y tus labios de decir mentiras. ¿Quién no quiere ser feliz? Aquí nos están diciendo cómo ser felices. Parte de nuestra felicidad es refrenar nuestra lenguota, dejar de hablar mentiras y ofensas. Bueno, entonces, así como tú has necesitado el perdón y la compasión de Dios, como yo también, y como tu esposo y tu esposa, debemos entender la necesidad de perdón y compasión por parte de nosotros. Nuestro cónyuge necesita de nuestra compasión. Todos estamos en la misma barca. Recuerda que todos en este mundo, mientras estemos en este mundo, estamos en la misma barca. Diferentes condiciones, pero en la misma barca. Así que todos necesitamos el perdón. Entonces, ¿qué sucede cuando mi cónyuge me hiere muchísimo y más de lo que yo lo he herido? ¿Cómo puedo perdonar cuando me ha tratado tan mal e injustamente? Supongamos que tu pareja te hiere con su furia, con su aspereza, con su ira. A veces nos hieren también o herimos con la famosa te ignoro, ¿no? Yo creo que de los golpes más fuertes es ignorar al otro o quedarse en silencio. Pero igualmente te enteras de que esa ira, esa aspereza, esa manera de guardar silencio e ignorarte, la obtuvo de su padre o de su madre cuando tu cónyuge era pequeño. Así que también lo hirieron a él o a ella cuando estaba en pleno crecimiento. Y que hasta cierto punto es algo que moldeó su carácter. Bueno, en consecuencia tu cónyuge lucha con su carácter, con este carácter voluble, y ni siquiera se da cuenta de lo áspero que se muestra la mayor parte del tiempo con los demás. A veces lo hacen automático.
¿Recuerdas de su buena voluntad? No hace porque lo quiera, sino lo que no quiere hacer lo termina haciendo. Hola guapa. Esto no minimiza su pecado, ni es un impedimento para que alguna vez lo confrontes con sus debilidades. Sin embargo, al conocer cuál fue su entorno familiar, tu perspectiva es más amplia y tienes mayor capacidad para entender su corazón y su lucha. La compasión nos lleva a entender la lucha que puede pasar nuestro cónyuge para enfrentar el matrimonio hoy. Veamos una típica historia en una familia. Justo te voy a contar una historia que el escritor de este libro habló sobre sí mismo. Es la historia de él. Un hijo, él, no tenía buena relación con su padre, porque su padre, el padre del escritor de este libro, fue violento con él, fue muy seco y vivió alejado de él. Era responsable, pero a final de cuentas era un papá ausente. Su madre le explica al hijo que su papá es así porque él padeció algo similar con su padre. Esto es lo más hermoso. La compasión que modeló la madre hacia el padre del niño. Muchas mujeres caemos en la falta de compasión hacia nuestros esposos cuando les hablamos a nuestros hijos de su comportamiento. Entonces, la madre fue compasiva con su esposo y le explicó al hijo el porqué del comportamiento y del carácter de su padre, porque él vivió lo mismo cuando era pequeño. La actitud de esta madre, que así deberíamos de ser todas y todos, fue sabia y le permite a su hijo mirar a su padre con compasión y así dejar afuera a la amargura y al rencor. Al final este niño podía ver a su papá no como su enemigo, sino como la víctima de otro enemigo. Al poder comprender a su padre, también pudo perdonarlo. Qué triste hubiera sido para el escritor si lo hubiera juzgado, haciendo lo que el Señor mismo no hizo. Antes de juzgar a alguien, es difícil, es muy fácil decirlo, es difícil hacerlo y llevarlo a la práctica. Antes de juzgar a alguien, recuerda que el único que tiene el poder y el derecho de juzgarnos ya nos perdonó. ¿Qué tal si miras a tu pareja a la luz de ciertos factores que puedan ayudar a explicarte su comportamiento? A fin de cuentas, tu cónyuge es como tú y tú eres como tu cónyuge en lo que se refiere al perdón. Sí. Ambos han dicho y hecho cosas que necesitan ser perdonadas. Por lo tanto, ¿por qué no empezar siendo compasivos el uno con el otro? A final de cuentas, déjame decirte, necesitar el perdón nos podría pasar a cualquiera. El perdón tiende a producirse a partir de la decisión, es donde te hablábamos de la intencionalidad. El perdón tiene que producirse a partir de nuestra decisión, de la intención de ser compasivos con nuestro cónyuge. Es más fácil perdonar cuando entiendes el porqué detrás del comportamiento de tu pareja. La clave consiste en entender que comprender a tu cónyuge podrá ayudarte a ser compasivo. Sin duda no es una tarea fácil, y lo digo porque lo más difícil será tu intención. Dios ya tiene todo para ayudarte a hacerlo. Lo más difícil de todo esto es tu intención, el querer hacerlo. Tu intención a ser compasivo. Entiende y sé intencional para entender la causa del comportamiento lastimoso de tu pareja. Y de ahí, ayudada y ayudado por Dios, poder reconstruir tu matrimonio basados en la compasión para poder perdonar. Oye, este tema estuvo espinosísimo. Pues nos despedimos. Les damos muchas gracias por habernos permitido llegar un día más. Le damos gracias a Dios porque nos ha llenado el corazón de... Permitido compartir esto con ustedes. Así es. Nos ha llenado de alimento espiritual y de verdad que si nos lo quedamos, pues nos vamos a engordar. Así que oramos a Dios porque este mismo alimento llegue a ustedes fresco, que llegue a tierra fértil y que también pronto puedan dar fruto, empezando con los de su casa, a ser compasivos, tratando de comprender con la ayuda de Dios la infancia,
la adolescencia y la juventud de nuestro cónyuge. Que Dios les bendiga, nos vemos muy pronto, adiós. Adiós, Dios les bendiga.